Muy buenas noches tengan todos y cada uno de ustedes. Muchas gracias por acompañarnos en esta tarde. Vamos a continuar con nuestras opiniones académicas en este espacio digital de difusión jurídica. Y en esta ocasión es la tercera emisión de Opinión Académica y tendremos un tema bastante interesante. El tema que vamos a tratar el día de hoy es la acción de reconocimiento de paternidad. Y bueno, para este tema tan importante nos acompaña el licenciado Gilberto Soto Espinosa, originario de Santa Cruz, Jojotlán, licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, catedrático en el Instituto de Estudios Superiores de Oaxaca, en la Universidad Mesoamericana, Universidad del Golfo de México, en el Instituto Univitas. Es un abogado litigante y también ha sido diferente en diferentes ocasiones y en diferentes foros, ha dado talleres y cursos en el área del derecho privado. Bienvenido, amigo Gilberto, ¿cómo estás? Muchas gracias, amigo. ¿Cómo estamos, maestro? Estamos muy bien, muy felices y es un honor estar aquí con ustedes en Opinión Académica. No, el honor es para nosotros tenerte aquí, amigo Gilberto. Y bueno, bienvenido, enhorabuena. Y el foro es tuyo, abogado Gilberto. Gracias, amigo. Muchas gracias. Pues excelente tarde a todos y cada uno de ustedes. Muchas gracias por estarnos aquí acompañando en esta tercera emisión de Opinión Académica. Así es, efectivamente hoy les vamos a estar ahí platicando aquí con ustedes, compartiendo ahí opiniones y bueno, vamos a hablar acerca de la acción de reconocimiento de paternidad. Tendiente a esa acción de reconocimiento de paternidad, la tenemos como la acción de investigación de paternidad. Es sumamente interesante aquí lo relativo a la acción de investigación de paternidad. ¿Por qué factores? Vamos a partir desde este punto, ¿no? En muchos de los casos, a veces, ¿no? Cuando los hijos, vamos a decirlo así, no son reconocidos por alguno de sus progenitores. Ahí puede darse el caso, ¿no? Que el reconocimiento a veces no lo... En algunos casos, ¿no? Mínimo, pero puede darse. Y en otros casos tenemos también que el reconocimiento muchas veces por parte del padre es por quien no se da el reconocimiento. En específico, la mayoría de las ocasiones es por parte del papá, quien no se va a dar el reconocimiento. Y aquí nos vamos a encontrar ante una gran interrogante en este caso, ¿no? Donde las mamás van a decir en este caso, ¿cómo hacer para que mi hijo tenga un apellido? Y en muchos de los casos nada más lo ven así como un apellido, ¿no? Y dicen, oye, es que es única y exclusivamente el apellido, ¿no? Pero de todas formas, yo voy y lo registro y tiene mis dos apellidos, el apellido de la madre, ¿no? Sus dos apellidos, y con ese queda registrado el menor, digamos, ¿no? En su acta de nacimiento, en su atestado de nacimiento, pues nos aparece así. ¿Qué sucede después? En algunas ocasiones se intenta accionar de manera inmediata para el reconocimiento de la paternidad. En otros casos suele darse que pues, puede pasar 1 año, 2 años, 3 años, 4 años, y no se ha accionado para que el menor tenga precisamente un derecho muy importante para él. Vamos a partir nosotros de esa perspectiva, que los menores son quienes van a tener precisamente un derecho muy interesante. Ese derecho va a centrarse en solicitar y recibir información. Va a solicitar y a recibir información tendiente hacia su origen, a su identidad por parte de sus padres, ¿no? Para saber quiénes son sus padres, cuál es el origen de él, y en este caso, ¿qué es la opción viable que queda? Bueno, esa opción viable que nos queda en este caso es solicitar ante un juzgado un juicio de reconocimiento de paternidad.
Luego entonces aquí, ¿qué sucede, no? ¿O qué ponderamos en este caso, no? Vamos a hacer efectivo ese derecho de los menores, a tener un derecho a una identidad, a un origen, a saber de dónde provengo, quién es mi padre y quién es mi madre. Se puede dar la investigación también en la madre, única y exclusivamente no es del padre que sea reconocimiento de paternidad, sino también se puede hacer una acción de investigación de la maternidad. También estamos desde esa lógica. Bueno, ahí sería cuestión de tocarlo en otro tema o en otro momento, pero por lo que conlleva la acción de reconocimiento de paternidad, aquí vamos a tratar de establecer precisamente lo que la legislación de Oaxaca nos comenta. ¿Qué nos dice la legislación, no? Que precisamente la paternidad se va a dar o a ejercer de manera legal, vamos a decirla, a partir de un ámbito jurídico, cuando el artículo, hay un artículo aquí, por ejemplo, en el Código Civil de Oaxaca, que nos habla precisamente de la filiación. En el Código Civil de Oaxaca tenemos plasmado qué es la filiación o a qué nos da derecho, digamos, la filiación, ¿no? Y precisamente cuando se da ese reconocimiento o ese vínculo paterno, materno, filial, es cuando a partir de ahí se pueden ejercer todos esos derechos inherentes a la paternidad, todo lo que viene implícito o inherente a esa paternidad, obviamente después de darse ese reconocimiento. ¿Cómo podemos acá pensar desde esta perspectiva del reconocimiento? El reconocimiento se puede dar de manera voluntaria por parte del padre, es decir, que el padre acuda a la oficialía de registro civil y le otorgue su apellido al menor, con lo cual pues ya se está dando ahí el parentesco y lo estamos acreditando, ¿no? Pero cuando el padre se niega a reconocerlo, ¿qué hacemos, no? Y ahí es donde empieza la disyuntiva, ¿no? Y es cuando ya es de un interés colectivo, ¿no? En general, no solo para nosotros como juristas, como abogados, no solo para estudiantes de derecho, sino para todo el público en general, ¿no? Cuando se presente esta situación, ¿qué vamos a hacer, no? Empiezan a surgir las interrogantes, bueno, la primera opción sería ahí eso, precisamente. Maestro Gilberto, fíjate que para entrar con este tema, ¿qué te parece si tenemos algunos saludos por aquí que te están, están haciendo llegar? Y si me permites, discúlpame que te interrumpí, si me permites, vamos a leerlos para que no se vayan quedando, ¿te parece? Y después continúas con el tema que estás ahorita desarrollando. ¿Bien? Claro que sí, adelante. Fíjate que Guadalupe Cruz Alfaro dice: saludos al licenciado Gilberto Soto, una gran persona y profesor. UGMEX presente. Gracias, gracias. Te mandan saludos, amigo Muchas Gilberto. gracias. Ahí saludos para mis alumnos de la UGMEX. Ok. Ella estuvo y ¿sí me escuchas, amigo Gilberto? Se cortó un poquito la comunicación, pero estoy viendo aquí en pantalla saludos igual ahí a Karen Reyes Neri, igual que me manda saludos, alumna del Instituto Univita. Sí, se cortó un momento la transmisión. Híjole, bueno, ojalá no tengamos problemas acá con el internet. Bueno, pues, amigo, ya sabes que cuando se transmite en vivo, a veces pasan estos detalles, pero esperemos que no nos afecten. Bueno, también está aquí Dani Daniels, dice: saludos al licenciado Gilberto Soto, un excelente profesor y abogado. Gracias, gracias. Está Heidi Solano, dice: saludos a Lic Gilberto Soto. Muchos saludos. Muchas gracias. Gracias. Elena Aquino, saludos al profesor Gilberto Soto Espinosa, excelente catedrático de la UGMEX. Gracias. También está
Katia Osiris, saludos al licenciado Gilberto, excelente maestro. Muchas muestras de cariño, maestro Gilberto. Sí. Carmen Hernández dice, buenas noches, Lic Gilberto, un gran profesor. Está acompañada Narcedalia García Reyes, es de la Universidad Benito Juárez de Oaxaca, dice saludos al profesor Rolando. Muchas gracias, Narce, por estar aquí con nosotros, acompañándonos. Un saludo. Está Suriel Carballido, dice saludos al licenciado Gilberto, gran profesor. Y el último mensaje que tenemos hasta ahorita, Paola García, excelente tema, muchas felicidades, maestro Gilberto Soto. Muchísimas gracias, gracias a todos y cada uno de ustedes por sus saludos, por expresarme ahí precisamente su muestra de cariño, y gracias por estar aquí con nosotros siguiendo la transmisión. Sí, mandaron ahí alumnos del Instituto Univita, alumnos de la Universidad del Golfo de México, y en general, ¿no? Todos los saludos que fueron recibidos, muchísimas gracias. Perfecto. Maestro Gilberto, pues en lo que haya más comentarios o preguntas, te pediría que continúes entonces con este interesante tema. Adelante, maestro. Muchísimas gracias. Así es, precisamente estábamos haciendo hincapié que qué sucede, ¿no? En este caso, cuando el padre no le quiere otorgar el apellido al menor. Bueno, aquí la opción más viable que tenemos es solicitar el auxilio de la autoridad jurisdiccional. Ahí accionar, incoar a través del órgano jurisdiccional. ¿Y cuál va a ser entonces aquí vamos a sentar las bases desde aquí, cuál va a ser el órgano competente, digamos, en este caso? Van a ser los juzgados de lo familiar. ¿Por qué van a ser los juzgados de lo familiar? Son los que van a tener competencia para dirimir precisamente este tipo de conflictos, ya que ello lo vamos nosotros a accionar en la vía de controversias del orden familiar. Por lo tanto, acudimos al auxilio del juez de lo familiar, máxime que tratándose de problemas que tienen que ver con la familia y también precisamente en cuestiones que son inherentes a los menores de edad, es ahí cuando la autoridad en materia familiar empieza a accionar incluso de oficio. Cuando les dé el conocimiento al juzgado que hay cuestiones o problemáticas con menores, atendiendo al principio del interés superior del menor, los juzgados en materia de lo familiar y el juez de lo familiar están obligados, digamos, a accionar tendiente a ello. Ahora, cuando es del conocimiento de un juzgado que se está solicitando precisamente una acción de reconocimiento de paternidad o la investigación de reconocimiento de paternidad, aquí nos vamos a centrar en un punto muy interesante. Muchas veces los clientes, ¿no? Los clientes en este caso, y vamos a decirlo así, la mayoría de los casos, las mujeres, ¿no? Cuando quieren que su hijo tenga el reconocimiento por parte del padre o tenga el apellido, ¿qué pasa en este caso? Bien, aquí lo que sucede es el factor económico que les empieza a preocupar en un punto muy interesante, en el pago del costo de la prueba de ADN. ¿Por qué toco a colación esto precisamente? En muchos de los casos, las pruebas de ADN no son muy económicas, vamos a decirlo así, sí tienen un costo, ¿no? Y si nosotros buscamos un laboratorio en particular, hay varios laboratorios, ¿no? Digamos, podemos solicitar que el laboratorio realice la prueba de ADN. Aquí, en algunos casos, lo complejo empieza a ser esto, por la cuestión del pago. El pago, porque hay que pagar la prueba de ADN, hay que pagar el traslado, obviamente, del químico biólogo, que es la persona idónea, al lugar a donde se va a llevar a cabo la diligencia o el desahogo de la prueba. Ante tal circunstancia, ¿qué se puede hacer o qué podemos optar en este caso? Es solicitar que por parte del órgano jurisdiccional nos brinden un perito en genética. Aquí sí es algo sumamente interesante de recalcar esta parte, ¿no? Y de dar el reconocimiento al Estado. En este caso, el Estado tiene una obligación tratándose de menores. Tiene esa obligación precisamente de que se lleve a cabo el reconocimiento del menor, y no solo el reconocimiento, sino que tenga un derecho muy importante, una identidad, y hoy en día un derecho a los alimentos. El derecho a tener alimentos es un derecho humano hoy en día. Estamos en una etapa
donde se le ha dado un gran auge a los derechos humanos, y desde los alimentos, ese es un derecho humano que nosotros debemos hacerlo valer. En tal sentido, el Estado tiene esa obligación de velar a través del principio del interés superior del menor. ¿Y qué podemos hacer en este caso? Bueno, hay que solicitar directamente al Instituto de Servicios Periciales que nos tenga a designar un perito en genética para efectos de que la prueba, vamos así a llamarlo, no sea sin costo para la persona que está solicitando el reconocimiento de su menor hijo. Que es viable, ¿no? Hay muchos casos también, es viable y se ha dado, ¿no? En muchos casos dicen, es que yo no quiero un perito oficial, porque es un perito oficial el que te está proporcionando el Estado. Yo quiero un perito pues, particular. Yo quiero a mi biólogo, a un genetista, a quien yo voy a proponer. Es viable, ¿no? Hay que cumplir con los requisitos que nos piden. Señalamos también un perito de manera particular. Aquí okay. Nada más ¿sí? Ok, maestro, perdón que te interrumpa. Entonces, para que nos quede un poquito claro a la audiencia y nosotros que te estamos escuchando, la prueba genética lo puede absorber el Estado, pero si las partes desean hacerlo de manera particular, entonces las partes tendrán que cubrir, económicamente hablando, el costo de la prueba genética. ¿Es así, maestro? Efectivamente, sí. Ok. Si las partes están en la tesitura de que se lleve la prueba de ADN a través de un perito particular, se puede hacer, se puede designar un perito particular, un químico biólogo, un genetista, y él va a llevar a cabo precisamente el desahogo de esa prueba. Lleva una serie de etapas, ahí nada más hay que cuidar muy bien algo que se denomina una cadena de custodia. Esto es muy interesante. Dicha cadena de custodia debe de siempre de darse desde el momento que se realiza la toma de muestras. Se lleva a cabo un embalaje de esas tomas de muestras. Y ese embalaje de las tomas de muestra también se tiene que en su momento tener en resguardo, como su nombre lo indica, a través de una cadena de custodia, que no se rompa esa cadena, para que al momento de que ellos hagan la emisión de su dictamen, se constate de manera fehaciente que no hubo una ruptura de esa cadena o que no hubo violación a esa cadena de custodia. A ello se refiere. Perfecto, maestro. Entonces, bueno, recapitulizando, el Estado puede cubrir la prueba de ADN, pero los particulares, las partes, también pueden hacerlo de manera particular y en ese caso ellos absorberán el costo. ¿Es correcto, maestro? Es correcto, sí. Ellos tienen que absorber evidentemente el costo. Así es. La parte actora tiene que proponer a su perito. Evidentemente la parte demandada, al momento de dar contestación a la demanda, tiene también que proponer a su perito. Ok. Y, sí, adelante. Maestro, fíjate que hay acá algunos comentarios, los voy a leer para que ya puedas continuar con tu comentario, con tu ponencia, ¿de acuerdo? Sí, adelante. Bueno, a ver, permítame. Ok, bueno, está... dices, saludos al licenciado Gilberto, un gran profesor, creo que ya lo habíamos leído, saludos, Suriel, está también Paola García, dice, excelente tema, muchas felicidades, maestro Gilberto, gracias Paola por estar aquí presente con nosotros, también está Amaro Ocampo, dice, felicidades, profe Gilberto, excelente, muchas gracias Amora, por saludos maestro. También está Dulce Sopa, saludos al profesor Rolando, un excelente profe, muchas gracias Dulce, es una estudiante de la Facultad de Contaduría y Administración de la UAPCO. Está Debbie, dice felicidades a los dos maestros, Rolando y Gilberto, un tema muy interesante, muchas gracias Debbie por estar aquí con nosotros, acompañándonos. Está Patti Montaño, dice saludos profesor Gilberto, excelente persona y profesor. Bueno, pues ahí están los saludos, maestro Gilberto, las muestras de cariño a tu persona también. Si gustas continuar, el foro nuevamente es tuyo.
Muchas gracias. Muchísimas gracias a todos los que nos están mandando saludos. Saludos ahí a mis alumnas de la Universidad del Golfo de México también, que ahí se están haciendo presentes también con sus saludos. Muchas gracias a ellas y a todos los que nos están aquí sintonizando, maestro. Sí, en tal sentido comentaba esa parte que es muy interesante. Yo, desde mi punto de vista, sí les recomiendo que es más viable que la prueba de ADN la soliciten y que quede a cargo de un perito oficial del Estado. Tiene ventajas, sinceramente, desde que se reduce el costo económico, pero tiene una gran ventaja, que ahí vamos a tener que la cadena de custodia no se va a romper, vamos a tener garantizada esa cadena de custodia, esa es una gran ventaja. Aparte de que ahora sí que el Instituto de Servicios Periciales está capacitado, tiene excelentes peritos para poder llevar a cabo el desahogo de esta prueba y tenemos esa garantía de que la cadena de custodia no se va a romper, que esa cadena de custodia no va a llegar vamos a decirlo así, a contaminarse hasta la emisión de ese dictamen. Sin embargo, es viable en algún momento, digo, puedo proponer mi perito de manera particular, propongo, ¿no? Y evidentemente la parte demandada sí tiene que también proponer a su perito. La parte demandada sí está obligado a proponer un perito. Para el caso de que no proponga un perito la parte demandada, ahí sí no tiene otra opción que más que adherirse al dictamen de la parte actora. Ya no tiene más. O puede proponer a su perito. Ahí sí es la complejidad, pero ese perito que va a cargo de la parte demandada, ahí sí es bajo peculio de él. Tiene que ser bajo peculio de él, porque para la parte actora que lo está solicitando, sí le van a otorgar un perito oficial del Estado, porque está pidiendo para el reconocimiento de un menor, para acreditar ese vínculo paterno-materno-filial o ese vínculo que existe, ese parentesco. Pero para quien trata de desvirtuar y manifestar que no lo es, bueno, aquí sí tendrá que proponer a su perito, hay que proponer un perito particular, o en su defecto adherirse al dictamen de la contraria. Ahí es cuestión de estrategia o de litigio, ahí básicamente de qué vaya a hacer la parte demandada. Claro, aunque, maestro, perdón, disculpa que te interrumpa, no creo que la parte esté de acuerdo en adherirse a lo que opine el otro perito de la otra parte, ¿no? Sería como que un poco contradictorio. Sí, exactamente, sería un poco contradictorio. Sin embargo, maestro, en la praxis, fíjese ahí, que en la praxis sí me ha tocado que hay quienes me dicen, me adhiero al dictamen pericial emitido por la parte oferente, por la parte actora. Ok, muy bien. Sí ha tocado en algunos casos. Evidentemente, la mayoría va a proponer a su perito, ¿no? Pero hay casos en que sí se adhieren. Muy, muy interesante, maestro. Adelante, maestro. Gracias. Y bueno, haciendo hincapié en esta tesitura de la prueba pericial de ADN, pues precisamente ahí nuestra Suprema Corte de Justicia de la Nación, con las tesis que ha emitido y las jurisprudencias que ha emitido, pues también nos refiere que la prueba idónea para llevar a cabo precisamente un juicio de reconocimiento de paternidad, pues va a ser la prueba pericial en ADN. Precisamente la prueba en genética molecular o la prueba de ADN. Esa es la idónea para poder acreditarlo o poder demostrar de manera fehaciente precisamente ello, ¿no? El reconocimiento del menor. Ahora, vamos a tocar aquí otra parte sumamente interesante, ¿no? ¿Qué pasa en determinados aspectos? ¿Por qué es tan interesante que el hijo sea reconocido por el padre, por la madre o por ambos? El artículo 402 del Código Civil para el Estado de Oaxaca nos dice a qué tienen derecho y nos los va a demostrar ahí, nos tiene 3 fracciones. Esas 3 fracciones son sumamente interesantes para este artículo 402. Precisamente es la fracción primera a llevar el apellido del que lo reconoce. Esa es una. Siguiente fracción, la segunda, a ser alimentado por este, es decir, por quien lo ha reconocido. Tiene el derecho a recibir alimentos, tiene derecho a llevar el apellido, pero también tiene derecho a algo sumamente interesante y va a ser a percibir
la porción hereditaria y los alimentos que fije la ley. Recalco, va a tener derecho a percibir esa porción hereditaria. Eso es sumamente interesante. Va a tener derecho precisamente a acreditarse a una herencia, obviamente en su momento, ¿no? Al deceso de su progenitor, y a partir de ahí tenemos esos derechos hereditarios. Entonces, ese artículo 402 es muy interesante, ¿no? Porque en esas tres fracciones nos prevé a qué tiene derecho precisamente el menor cuando es reconocido por sus padres. Ahí está esa parte. Perfecto, muy bien, maestro. Maestro, si me permites, hay algunos comentarios y creo que hay algunas dudas por aquí. Vamos a darle lectura, ¿te parece? Perfecto. Muy bien. Bueno, por aquí, Pati Montaño dice: saludos, profesor Gilberto, excelente persona y profesor. Y por aquí hay una pregunta bastante extensa, maestro. La voy a poner en pantalla para que para que la lea y lo podamos comentar. Dice Dulio Quiroz, es un estudiante de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, de la Facultad de Contaduría y Administración. Dice: buenas noches. Tengo entendido que es obligatorio que el padre dé manutención económica a su hijo, pero para ello debe tener un salario fijo. ¿Qué hacer en los casos donde no tiene salario fijo o no reconoce tener un salario? Además, en casos donde el padre reconoce a su hijo, pero no quiere dar manutención, ¿qué se puede hacer? Y si la manutención es ridículamente baja, ¿cómo exigir más? ¿Cómo ves esta pregunta, maestro? Bastante extensa, ¿no? Habría que desglosarla, a ver si la puedo tener ahí un momentito en pantalla Sí. para ir comentando así, porque sí está bastante extensa. Muy bien, Dulio Quiroz, gracias por la pregunta. Primero refieres, tengo entendido que es obligatorio que el padre dé manutención económica a su hijo, pero para ello debe tener un salario fijo. Ok, ¿cómo hacer en los casos donde no tienen salario fijo o no reconoce tener un salario? Bien, en este caso, tengas o tú no tenga o no tenga un salario fijo, el padre del menor, que ya ha sido reconocido, aún así se obliga a que él proporcione un salario. El criterio o el parámetro de qué cantidad de salario le van a fijar o qué monto va a dar precisamente en pago de cumplimiento a la obligación alimentaria, sí va a ser fijado por el juez de lo familiar en este caso. Bueno, aquí sí comento, ¿no? En este caso, cuando no hay un tabulador o no tenemos un parámetro, digamos, de dónde poder hacer un descuento o una deducción de una pensión alimenticia, nos vamos a un tabulador de lo que es el salario mínimo y se va a tener que fijar como condena de pago un salario mínimo por día para el acreedor alimentario, en este caso, como mínimo. Hoy en día por ahí hay algo también muy interesante. Hay un registro de deudores morosos donde se hace también para poder hacer ese registro de los que precisamente están en incumplimiento a esa pensión alimenticia. A través de ese registro, ellos quedan ahí como, vamos a decir, como boletinados, similar a como un buró de crédito, como funciona, donde están los deudores. Aquí hay uno también en materia de alimentos. Y ahí nosotros podemos hacer ese registro, obviamente previo trámite administrativo y todo el procedimiento que se hace, pero sí es viable. Pero tenga o no tenga un salario fijo, sí se le condena al pago de una pensión alimenticia. Ahí sí hay, bajo algunos criterios, no hay jurisprudenciales o algunos criterios de tesis, sí, cuando no hay un tabulador o no tenemos un parámetro exacto, ¿qué sucede? Que nos vamos a un salario mínimo diario por el deudor alimentario. Esa es la base que está ahí, lamentablemente. Obviamente, cuando no se quiere dar el cumplimiento o el pago de ello, pues tendríamos que promover a través de un incidente para hacer líquida esa cantidad, el dinero
que ya ha sido adeudado por 1, 2, 3, 4, 5, 6 meses, obviamente los meses que ya hayan sido, tenemos que hacer los líquidos y hacerle del conocimiento al juzgado para solicitar el cobro forzoso de la persona y el adeudo que tiene de esa pensión alimenticia. Sí se puede ejecutar y se puede hacer válido a través de ello precisamente. También, si alguien dolosamente deja de trabajar o dice que no está laborando, que no está trabajando y lo hace, ahí sí está incumpliendo en algo que ya hoy en día sí es grave y es merecedor ahí ya de una sanción, ¿no? Incluso hasta vamos a llamarlo por ahí, no solo de una sanción pecuniaria, sino ya va un poco más allá de ello también, a quien dolosamente deje de trabajar o esté ocultando datos de que está laborando y todo ello, ¿no? Hay medidas de apremio y medios de apremio que incluso están en el Código Civil para hacer ejecutable ese cobro, y uno de ellos pues también está a través de hacer un incidente y hacer líquido el cobro de ello, y hacer el registro también en los deudores morosos alimentarios, que viene regulado dentro de nuestra legislación aquí en Oaxaca, precisamente ya. Sí, sí, así es, maestro. Y para complementar pues, tu comentario, además muy, muy acertado, también en nuestro Código Civil, la legislación en el estado de Oaxaca nos habla que aquellas personas que incumplan con una pensión alimenticia tendrán pues pena corporal de 6 hasta 8 años de prisión. Creo que hace poco se hizo una reforma en ese sentido y se aumentó de 6 a 8 años de prisión para aquellos que incumplan con una pensión alimenticia. No sé si estoy en lo correcto, maestro. Sí, sí, exacto, así es, sí, también es viable de poder ejecutarlo a través del derecho penal y también hacer viable esa parte para poder coaccionar y, bueno, solicitar ahí el cobro o el pago de ello, ¿no? En este caso, sí, también. Perfecto. Maestro, hay otros saludos, aprovecho, los leo rápidamente y creo que 2 comentarios o 2 preguntas. Dice Alexa Ferret, saludos al profesor Gilberto. Muchas gracias. Carla Moncada, saludos al profesor Gilberto, un gusto volverlo a escuchar. Muchas gracias. Heidi Solano dice, Heidi Solano. ¿Y eso también se puede solicitar para un desconocimiento de paternidad? No sé exactamente a qué se refiere. Y eso también se puede solicitar para un desconocimiento de paternidad. No es tan viable, ¿no? Aquí, esa parte de solicitar ya el desconocimiento de paternidad, digo, cuando ya fue reconocido legalmente y tú otorgaste de manera voluntaria y el reconocimiento de él, de tu hijo, y después tratar de promover el desconocimiento ya de la paternidad de él, no está permitido o no es tan viable hacerlo. No sé si logré ahí contestar esa parte, pero ya una vez que se ha dado el reconocimiento y que tú quieras ya decir, es que ya no es mi hijo, no lo quiero reconocer, ya, de manera voluntaria tú lo reconociste a través del oficial de registro civil y otorgaste tu apellido y los derechos y obligaciones que hay en este caso. Entonces ya es un poco complicado el desconocimiento de la paternidad en este caso, salvo que se viera en particular, no algo más específico para la pregunta, o bueno, igual y puede dejarnos ahí alguna forma de contacto, o le hago yo llegar la respuesta directamente ahí, pero así de primera instancia un desconocimiento de paternidad no está viable y no está permitido en esa parte. No, sí, creo que la pregunta era, bueno, si lo logré entender, maestro, iba encaminado a que si ya una vez que existe el reconocimiento por ambos padres, alguno de los padres puede solicitar el desconocimiento de los hijos. Eso no es posible, ¿no? Jurídicamente no es posible. No, ya no es viable. Ok, bueno, hay por aquí otro comentario, maestro. No es viable. Ok, hay otro comentario, maestro, de Karen Reyes, dice, esto es en caso de que ambas partes estén de acuerdo con dicho reconocimiento. Pero, ¿qué pasa ante la negatividad del padre? Ok, ya está, bien. ¿Qué pasa ante la negativa del padre? Ok, me dice, esto es en el caso de que ambas partes estén de acuerdo con dicho reconocimiento. Ok, a ambas partes. Pero ¿qué pasa ante la negatividad del padre? Bien, vamos a contestar esa parte ahí. Ante la negatividad del padre que no quiera reconocerlo, la primera opción que tenemos es eso, solicitar el auxilio del órgano jurisdiccional y poder demandar y accionar vía investigación de reconocimiento de paternidad y esperar, obviamente,
en este caso, a que se lleve a cabo el desahogo de la prueba pericial. Acá hay algo muy interesante en esta parte. Prácticamente cuando se demanda el reconocimiento de paternidad y se señala fecha y hora para presentarse a la toma de muestras de ADN, que esa toma de muestras de ADN, ante la negativa del padre de no querer realizarse la prueba de ADN, se da en automático el reconocimiento de él como padre del menor ante esa negativa de no presentarse a realizarse la prueba de ADN. Simplemente con ese hecho o esa negativa de no ir, se tiene por cierto y por acreditado el hecho de la parte actora de que el presunto padre es el padre del menor y se le condena el reconocimiento de ello. Es prácticamente sí o sí cuando al presunto padre le es citado para esa prueba de ADN, tiene que presentarse, porque si no se presenta, se presume en automático, y al respecto a ello, si hay tesis que lo avalan, si no te presentas, se te da en automático esa presunción de que tú eres padre del menor, y se te condena el reconocimiento de él, eso sí es viable. La otra opción es, en el supuesto también quiero entender qué pasa ante la negativa del padre, quiero entender qué es en ese aspecto, ante la negativa de no reconocerlo aún a través de que se te haya llamado a juicio y no quieras tú contestar la demanda o no quieras presentarte, pero con el simple hecho de no presentarte, desde ahí ya te van a, ahora sí que a dar o a fincar esa responsabilidad de que tú eres padre de él porque estás ante la negativa de no ir. Yo aquí que les aconsejo a veces a la parte demandada, aquí bueno, ahí se los paso como un consejo, ¿no? En esta parte compartiendo ello. A la parte demandada yo le digo con toda honestidad o con toda certeza, si usted dice que no es el padre del menor, adhiérase al dictamen. Pues adherimos a ese dictamen pericial y si sale que no lo es, se da la excluyente de paternidad. Y si se dio la excluyente de paternidad, pues quedas absuelto. Pero si tú no te presentas y no vas ante esa negativa, por ese hecho la ley te va a decir que eres el padre del menor y se te obliga al reconocimiento del menor y a todas las consecuencias inherentes de él. Ahí está esa parte que una vez accionado esto prácticamente y si no te presentas, se te reconoce. Entonces, es más viable, le digo, hay que presentarse, hay que ir y realizarse la prueba. Si sale el excluyente, bueno, queda usted absuelto de lo que te están condenando. Evidentemente, ¿no? Si sale que eres el padre del menor, a través del bandeo, de la comparación, ahí se da precisamente la exclusión o coincidencia de paternidad en la comparación del bandeo de los genes. A eso se llega. Cuando se emite el dictamen de ADN, el perito oficial o el perito particular va a decir eso, se excluye o se da la coincidencia de paternidad precisamente en el ADN, no en específico es en la comparación del bandeo de los genes de ADN. Y ante ello, pues ya te van a condenar al reconocimiento de él. Aunque en algunos casos, precisamente hay quienes dentro del convenio, porque esta es la ventaja, como esto se ventila en la vía de controversias del orden familiar, sucede en la realidad, ¿no? Que en algún momento llega a la fecha y hora señalada, incluso para una previa audiencia de carácter familiar, dentro de la audiencia de carácter familiar, o ya directamente con citación para llevarse a cabo la prueba de ADN, ¿no? En este caso, si estamos todavía dentro de una audiencia de carácter familiar y exhortan a las partes para llegar a un convenio, y si dentro de ese convenio él de manera voluntaria lo reconoce, ya se evita el desahogo de la prueba de ADN y se da en automático reconocimiento de ello. Evidentemente puede suceder, para el caso de que no suceda, entre esa negativa, bueno, queda esa opción. Y para el caso de que de manera verbal, digamos, no, o sea, dialogando la madre con el padre y diga, oye, él es tu hijo, hay pruebas que son contundentes que sí lo es, y ante la negativa de que no lo hay, pues hay que accionar ante el órgano jurisdiccional y ahí sí prácticamente sí o sí va a proceder la acción, ¿no? Evidentemente ante la negativa te van a condenar. Entonces precisamente por eso yo a veces les comento, ¿no? Pueden adherir si tienen la certeza total de que no, te adhieres y te ahorras la cantidad que vas a pagar de tu perito particular. Para el caso de que tú seas el padre y sale, bueno, ahí sí se da la consignación de la pensión alimenticia. Pero bueno, por lo menos ya te ahorraste el gasto de la prueba de ADN, ¿no? Aunque bueno,
Si consideras que no lo eres, aporta tu prueba de ADN y demuéstralo también ahí en el procedimiento durante el desarrollo. Perfecto, maestro, ya acá hay una otra pregunta, voy a darle lectura. Debbie dice, ¿cuál es el porcentaje legal para dar una manutención a un menor y varía el porcentaje según va creciendo o siempre será la misma estipulada? Me imagino que cuando habla de que va creciendo, o sea, el menor, que si va teniendo, bueno, conforme va cumpliendo años, etcétera, que si el porcentaje disminuye o continúa igual. Maestro, es la pregunta. Ok, correcto, gracias. El porcentaje, digamos, vamos a pensar en este supuesto. Vamos a pensar que el deudor alimentario, el padre, dentro de su salario que él tiene de manera íntegra, se le hace una deducción directamente de esas percepciones que van a ir para el acreedor alimentario, en este caso. El porcentaje varía, va siendo por criterio del órgano jurisdiccional. Eso sí, sinceramente te digo que el criterio es fijado por la autoridad jurisdiccional, pero ¿qué porcentaje pudiera ser a veces? ¿Un 20%, 25%, un 30% del monto total del salario por cada acreedor alimentario en este caso? Nos vamos a ir moviendo sobre ese parámetro. Aquí sí te aclaro esta parte, Debbie. Hay una regla ahí de la dualidad para la fijación de las pensiones alimenticias y esa dualidad nos dice que las pensiones se van a fijar en la necesidad del acreedor alimentario y en las posibilidades de quién, en las posibilidades precisamente del deudor alimentario. ¿Qué posibilidades tiene el deudor alimentario y qué recursos tiene dicho deudor alimentario para hacer viable el pago de ello? Entonces, esa es como una regla, como una dualidad. Todas las pensiones se van a fijar en la medida de las posibilidades del deudor y en la necesidad del acreedor alimentario. ¿Qué tanto necesita la pensión el acreedor alimentario? Y es en ese parámetro como se fija. Probablemente hay algunos que es un 20%, 25%, 30%, digamos, va oscilando, pero las pensiones no quedan fijas, son susceptibles de variarse, pueden incrementarse o pueden reducirse a través de incidentes, a través de un incidente de ampliación de pensión alimenticia o a través de un incidente de reducción de pensión alimenticia. O sea, se incrementa, se disminuye o en su momento se cancelan las pensiones. Pero esto sí va variando, o sea, digamos, conforme el acreedor alimentario va creciendo, sus necesidades van a ser mayores, van a ser más amplias, ¿no? Estudios de escuela, de carrera, después pues va a ir incrementando nivel medio superior, nivel superior, los gastos que genera y la canasta básica de alimentos no solo va a englobar la parte de la educación, ¿no? Sino engloba educación, engloba alimentos, vestuario, calzado, esparcimiento, diversión, todo eso conlleva precisamente esos alimentos, ¿no? Y obviamente por eso no es fijo de que el salario ya quede exactamente en esa cantidad. O sea, sí se puede incrementar, pero hay que acreditar las necesidades que tiene mi acreedor alimentario para que en base a ello yo pueda justificar y pueda solicitar una alza. Ahora, los parámetros pues iban más o menos ahí un 20, 25, 30%, lo que nos dicta el órgano jurisdiccional en este caso. Digamos que así es ese criterio. Perfecto, maestro. Muchas gracias. Muy interesante, muy interesante. Hay otra pregunta. Karen Peralta, estudiante universitaria, dice, buenas noches, licenciado. ¿Quiénes pueden impugnar la paternidad de un hijo nacido fuera del matrimonio? Buena pregunta. Bien, exactamente. ¿Quiénes pueden impugnar la paternidad de un hijo nacido fuera del matrimonio? Uh-huh. Quiero entender que aquí está refiriéndose una, yo quiero entender así porque dice de un hijo nacido fuera del matrimonio. Quiero pensar que fue una pareja que vivieron juntos durante un periodo. No contrajeron matrimonio, pero sin embargo el menor no fue reconocido
por el padre. Es que yo quiero pensar que así va en ese contexto, no sé si ahorita nos puede aclarar. El menor no fue reconocido por el presunto padre y que probablemente haya sido reconocido por otra persona extra, por otro varón, y si es posible impugnar esta paternidad después de que el que es el padre biológico no lo haya reconocido. Yo quiero más o menos tener esa idea, no sé si es en ese contexto de que quienes pueden impugnar un hijo nacido fuera del matrimonio, fue una pareja. La explicamos, la explica así, maestro, y si al final, bueno, si Karen va en otro sentido su pregunta, a ver si nos puede hacer otro comentario. Sí, también en esa parte, porque precisamente para poder impugnar la paternidad de un hijo nacido fuera del matrimonio, estamos en la hipótesis de que el padre biológico no lo reconoce y que quizás hubo una tercera persona que dio el reconocimiento del menor y que quiere impugnar ya esa paternidad, el padre biológico, hacia quien ya lo reconoció, a quien sí ya tuvo el reconocimiento de él. Precisamente aquí vamos que igual sería otra vez como intentar una acción, digamos, como un desconocimiento de paternidad, donde alguien ya lo reconoció y él quiere acreditar que es el padre fehacientemente a través de una prueba de ADN. No es tan común que en la práctica se dé, pero sí es susceptible de que se pudiese intentar o se pudiera accionar en esa parte. A ver. Por ahí tenemos en el artículo 396 del Código Civil para el Estado de Oaxaca. A ver si me permiten un momentito. A ver, aquí. Sí, claro, maestro. Adelante. Gracias. Precisamente aquí el artículo 336 bis. A ver, permítame un segundito. 396, sí, no me falla la memoria, es artículo 396. El artículo 396 nos dice la investigación de paternidad de los hijos nacidos fuera del matrimonio está permitida solo en los casos siguientes. Es que no hay más hipótesis, son las únicas hipótesis que nos los van a permitir. Ese artículo 396 nos dice en la fracción primera, en los de rapto, estupro o violación, cuando la época del delito coincida con la de concepción. En ese caso está permitida la investigación de paternidad de un hijo nacido fuera del matrimonio. Segunda hipótesis, cuando el hijo se encuentre en posesión, del estado de hijo del presunto padre. Ahí está también otra. Cuando el hijo se encuentre en posesión del estado de hijo del presunto padre, pero es del presunto padre. Tercera fracción, cuando el hijo haya sido concebido durante el tiempo en que la madre habitaba bajo el mismo techo con el pretendido padre, viviendo maritalmente. Cuarta, cuando el hijo tenga a su favor un principio de prueba por escrito contra el pretendido padre. Ese es también cuando está permitida. Siguiente, y es la última que prevé aquí el código, cuando la mujer, sin haber vivido maritalmente con el presunto padre, haya tenido al hijo y aquel se niegue a reconocerlo. Todas ellas, pues en estos casos, el procedimiento se va a seguir en la vía de controversias del orden familiar, pero única y exclusivamente es a donde nos permite realizar, porque prácticamente una acción ya de desconocimiento de paternidad ya es sumamente difícil, digamos, acreditarla o demostrarlo, que incluso que proceda de un desconocimiento de paternidad, ya no. Son las únicas causales que nos prevé el código en ese artículo, no hay más, 5 fracciones. Perfecto. ¿Cuál es el fundamento, maestro, el artículo? Claro que sí, se los doy. Sí. Es el artículo 396, artículo 396 del Código Civil para el Estado de Oaxaca. Perfecto, maestro. Muchas gracias. Hay otra pregunta por aquí, maestro, si me permites. Dice Carla Moncada, en caso de que ya tenga el reconocimiento de paternidad, pero en mi mayoría de edad quiero rechazar ese reconocimiento para poder obtener solamente los apellidos maternos, ¿podría hacer dicha solicitud? ¿Y cómo? Interesante pregunta. Sí, sí. En caso de que ya tenga reconocimiento de paternidad.
Di- A ver, sí, adelante. Maestro, digamos que aquí, digamos que aquí creo que la pregunta va, maestro, encaminado a que, digamos que tiene ambos apellidos, materno y paterno, ¿no? O paterno y materno, el hijo. Y la pregunta de Carla creo va encaminada a que si ya cuando tenga la mayoría de edad, ella quiere quitarse el apellido paterno y solamente dejar el apellido materno. Creo que esa es la pregunta y si es posible y cómo hacerlo. Ujú. Sí, gracias, maestro. Por ahí creo que sí va el contexto de la pregunta. Sí, porque en este caso ya adquirió la mayoría de edad, ¿no? Y ya digamos que ya tiene capacidad de ejercicio, ya puede ejercer precisamente todas sus facultades por ella misma, sin representante. Y aquí quiere cambiar, quiere quitarse un apellido y tener únicamente los dos apellidos No. de la madre, nada más. Ah, Y, ajá. es decir, quiere hacer una rectificación de su atestado de estado civil y quiere suprimir el apellido paterno y tener el apellido materno. Exacto, exacto. Ambos apellidos de su madre quiere tener, los dos. Podría hacerse dicha solicitud y cómo. Bueno, esto tendría que ser más a través de un juicio de rectificación o modificación de acta. Eh, Tendría yo que checarlo con toda sinceridad o con toda honestidad para poder dar una respuesta categórica a ello. Digo, sí es posible modificar las actas del estado civil de las personas, es viable. Y se pueden hacer reconocimientos en las actas de las personas, ¿no? Modificando un nombre, añadiendo, quitando o haciendo corrección de letras del apellido. Pero ya hacer una supresión de un apellido, o sea, quitar un apellido que me fue otorgado al adquirir la mayoría de edad y agregar el otro apellido de mi madre y llevarlos, ahí sí no tengo yo la certeza si sea viable o si es posible realizarlo. Sí, Pero habría que... lo voy a checar y yo le hago llegar la respuesta ahí, en este sentido. Porque sí se puede y está permitido hacer juicios de rectificación de acta y el Código Civil lo tiene y es posible. Y sí es viable. Aquí la cuestión sería que tus documentos o tus papeles, digamos, de tu escuela, certificado de estudios, de primaria, de nivel secundaria, hasta donde ya vas arrastrando, ya vas a tener otro apellido y ya no es lo mismo esta persona que la siguiente persona. Ahí por cuestiones de identidad y muchos papeleos ya empiezan a haber complicaciones. Entonces no sé si esté permitido el realizar esa parte hasta ese grado de suprimir un apellido y colocarte el otro apellido. Digo, ahí sí ya sería lo complicado. Es a través de un procedimiento administrativo, se puede hacer, sí, o se puede hacer a través de un procedimiento jurisdiccional, también como lo prevé el código, un juicio de rectificación o modificación de acta. Pero no tengo la certeza si está permitido, precisamente en este caso, de un apellido. Exacto, maestro. Además, bueno, no sé si Carla nos puede hacer, no, complementar esta pregunta y, bueno, ponernos aquí en algún comentario, ¿por qué haría eso? O sea, ¿cuál sería la razón por la cual quitarse el apellido paterno y solamente dejarse los apellidos maternos? Digo, porque acá podríamos caer, maestro, en el sentido de un cambio de identidad y que pudiera ocuparse en el futuro para algún acto ilícito o que el nombre anterior se haya ocupado para alguna actividad ilícita y que por ello quiera cambiarse el nombre. Entonces, Carla, nada más si nos haces el favor de ponernos en otro comentario, ¿por qué harías o cuál sería el objetivo o el objeto de cambiarte, digamos, o quitarte el apellido paterno? Bueno, maestro, pasamos a otro comentario, ¿le parece? Sí, claro. La maestra María del Carmen Jiménez nos dice, la paternidad es un derecho y una obligación que se debe ejercer con responsabilidad. Totalmente de acuerdo con usted, maestra. Pues yo creo que no solamente la paternidad, sino también la maternidad es también una obligación, es un derecho y debe ejercerse de igual manera con mucha responsabilidad. Muchas gracias, maestra, por su comentario. Heidi dice la prueba de ADN. Creo que responde a alguna pregunta que hicieron un poquito más arriba. Vamos a continuar, maestro, con las preguntas o con los comentarios. Heidi dice, aunque tiempo después descubrió que es otro el papá. Ya. Sí, laste ahí la pregunta, maestro. Bueno, el comentario de la pregunta. Sí, más o menos. Aquí dice, aunque tiempo después descubrió que es otro el papá. Quiero comprender que una persona, un varón,
él consideraba que era el padre del menor y le otorga su reconocimiento al menor. Le otorga el apellido y tiempo después él se entera que es otro el padre. Creo que va. Bueno, más o menos creo que así va el contexto, ¿no? Porque dice, aunque tiempo después describe que es otro el papá. Bueno, ok, vamos a continuar, maestro. Acá otro comentario. Dice, Carlos, saludos, Luis Rolando del Puerto, excelente ponencia. Gracias, Carlos, por estar aquí sintonizándonos, perdón. Hay una pregunta, Sol Galloso, una estudiante universitaria, dice, maestro, en el caso hipotético de que el padre tenga un accidente que lo deje en estado de coma, ¿se le obligará a hacer el seguimiento del pago de manutención? Y si es así, ¿cómo sería? Okay. Muy buena pregunta, maestro, muy buena pregunta, la verdad. Son esos casos, realmente que a veces son atraídos por la corte, ¿no? Eso tiene que ser de mucha argumentación, interpretación. No sé si gustas contestarlo, maestro, en base a la idea que tú tengas. Sí, claro. Sí, evidentemente en este caso muy hipotético, ¿no? De que pueda suceder, porque sí puede suceder, de que el padre tenga un accidente que lo deje en estado de coma. Se le obligaría a hacer el seguimiento del pago de manutención y si es así, ¿cómo sería? En este caso, el padre biológico que tenga que dar el cumplimiento al pago de alimentos, él como deudor alimentario, si ya está imposibilitado o no puede trabajar, es evidente que alguien que está en estado de coma, pues de ninguna forma ya no puede generar él recursos por sí mismo. Se le obligaría a hacer el seguimiento del pago de manutención y si es así, ¿cómo sería? Prácticamente la persona que está en estado de coma ya no puede generar de ninguna forma ya ningún derecho, ninguna obligación directamente él sobre el menor, ya no tiene, digamos, forma de cómo administrar esos alimentos, pero aquí en este caso sí sucede algo, digamos, interesante, vamos a aplicarlo así por analogía, cuestiones del Código Civil, a falta del padre o a falta de la madre, quien sea el que está obligado a brindarle alimentos a su hijo. Recordemos aquí algo muy interesante donde nos había comentado la maestra María del Carmen, si no mal recuerdo, donde decía que la paternidad se debe de ejercer con responsabilidad y usted había comentado muy acertadamente, maestro, pero también la maternidad. En este caso, ¿quiénes son los principales obligados en brindar alimentos a los hijos? Padre y madre, porque ejerce paternidad o ejerce maternidad. A falta de uno, queda el siguiente, padre o madre, para obligarse a dar los alimentos. Porque en el caso de una persona que ya está en coma, ¿cómo va a ser viable que tú puedas ministrarle o darle recursos si ya materialmente es imposible que tú lo puedas hacer? Salvo en el caso ulterior de cuando no está padre y no está madre, se puede solicitarle a sus ascendientes de ellos, que en este caso vendrían siendo los abuelos, los padres precisamente de los progenitores, quienes si tienen la capacidad económica para poder ministrar alimentos y a falta del padre y a falta de la madre, son los que tendrían que dar directamente alimentos para el menor, a falta de ellos. Y incluso si no existieran ellos, también están los colaterales, de un grado de parentesco colateral, quienes tendrían que brindar alimentos. Diferente ya sería en el caso de que para que pueda dar una pensión, digo, es un caso extremo, que la persona que esté en estado de coma fallece, ahora sí, por el entronque que tienes precisamente y haciendo relación con el artículo 402 del Código Civil, es percibible la porción hereditaria. Ahí se puede acreditar sus derechos hereditarios para poder acreditar precisamente parte de los bienes que tuvo el padre y tener derecho a esa herencia, digamos, sobre los bienes que él tiene para poder así pues tener parte de los recursos, digamos, ¿no? Pero ya directamente del deceso de él. En el otro caso extremo, quienes pudieran asumir la responsabilidad, en este caso, si la madre no tuviera recursos, si no tuviera forma de cómo acreditarlo, no tuviera una fuente de trabajo y estuviera imposibilitada para trabajar o no tuviera recursos, pues directamente sería demandarle a los padres de la persona que está en estado de coma, a sus ascendientes, digamos, a sus abuelos, o a falta de los abuelos, tendría que ser un pariente en grado colateral con ellos, nada más. Son las opciones que hay, porque lo demás sí ya sería materialmente imposible. Por él no, pero directamente por otros sí.
Perfecto, muy bien, maestro. Habría que ver si la Corte se ha pronunciado en este sentido, si hay jurisprudencia, habría que revisarlo por ahí, porque sí es un caso ahí bastante, pues, complejo, ¿no? Lo que plantea aquí la compañera estudiante. Además, Sí, la así es, persona, ¿no? la persona creo que cae en un estado de incapacidad y por consiguiente de imposibilidad de poder brindar o dar alimentos a sus hijos, ¿no? En este caso por una discapacidad que tiene, una discapacidad física, que además, dicho sea de paso, quizás sea ajeno a su voluntad, o sea, no tenía la intención de dejar de dar alimentos, pero por una situación de un accidente, etcétera, pues lo tuvo que dejar de hacer. Interesante pregunta, maestro. ¿Le parece si pasamos a la siguiente? Sí, sí, claro, y aquí en esta parte sí habría que checar, no digo, la verdad ahorita no tengo claro si existe una tesis o una jurisprudencia, una tesis Probable. centrada, por lo menos que nos dé un parámetro, un criterio, porque efectivamente cuando son casos de trascendencia, sí son atraídos por la Suprema Corte de La Justicia de la Suprema Corte. Nación, quien es quien los resuelve ahí con los ministros, y pues bueno, decretan ahí a través de una jurisprudencia o de una tesis un parámetro para poder resolver esta parte, digamos. Quizás bajo la deóntica del Código Civil de Oaxaca pudiera ser en la hipótesis que yo planteaba, ¿no? Pero habría que ver bajo este supuesto qué criterios jurisprudenciales hay de la Suprema Corte para poder responder a esa interrogante en ese aspecto, digamos, si hubiera un criterio más allá de lo que está ordenado en un código a nivel local. Así es. Maestro, hay otra pregunta de otra universitaria, dice Narcedalia García Reyes. Cuando la joven o el joven es mayor de edad y el padre lo reconoce como su hijo, ¿queda vigente la pensión alimenticia? Maestro, si gusta responder. Ok, dice cuando la joven o el joven es mayor de edad, bueno, ya tiene más de 18 años, ¿no? 18 años y un día, vamos a pensar en adelante ya, y el padre lo reconoce como su hijo. ¿Queda vigente la pensión alimenticia? Sí, sí es viable poder todavía hacer viable el cobro de una pensión alimenticia a favor de ese acreedor alimentario, vamos a llamar que un hijo le demande alimentos a su padre, él siendo ya mayor de edad, siempre y cuando él se encuentre estudiando. Ahí sí, sí, en esa parte así es. Cuando alguien todavía se encuentra realizando estudios más allá de los 18 años de edad y sigue estudiando, pero de manera ininterrumpida, es decir, que le dé una continuidad a sus estudios, sí está obligado todavía a quien lo condenan o quien hizo el reconocimiento de su hijo a brindarle alimentos por lo menos hasta la terminación de estudios universitarios. Es hasta donde termina la obligación alimentaria de los padres, hasta allá. No más, otros grados ya no, pero por lo menos ya se considera como una educación básica hasta un nivel licenciatura. Si él está estudiando, sí. Si ya no está estudiando, ya no es viable la pensión, o si él ya se encuentra también trabajando y generando recursos por él mismo, también ya no es viable. Ahí habría que entrar al caso en particular, ¿no? Si el joven está estudiando o ya no está estudiando, si está trabajando o ya no está trabajando, si ya vive de manera independiente o no vive de manera independiente, si únicamente se dedica al estudio y en esas hipótesis ya pudiéramos decir que sí es totalmente viable. Pero de primera entrada sí, aunque sea mayor de edad, siempre y cuando esté estudiando y le dé continuidad a sus estudios, está obligado el deudor hasta el término de sus estudios universitarios a cumplir con la obligación alimentaria. Hasta allá. Perfecto. Bueno, maestro, acá hay otra pregunta, también bastante interesante, que más o menos va en el mismo sentido de esta pregunta que hace Narcedalia. La pongo por aquí en el cuadro. Dice, ¿y qué pasa si se quiere exigir la prueba de paternidad, pero el padre se va antes de que se haga el proceso o durante el proceso del caso? ¿Qué se hace? Y luego dice, ¿qué sucede si un padre se va y vuelve cuando el hijo ya es mayor de edad? ¿Se puede exigir algo de los años de ausencia? A ver, vamos a ver ahí en pantalla.
Uh-huh. Sí, interesante pregunta, bien. Sí es viable. A ver, vamos a partir de este supuesto primero. Si se pretende realizar una acción de investigación de paternidad y la persona o el padre, como tú refieres, se va, ¿no? Se va del estado, se va a otro lugar, teniendo el lugar o teniendo la certeza en qué parte se encuentra el demandado, es viable solicitar el auxilio, digamos, del órgano jurisdiccional de competencia en donde la parte demandada se haya ido, para poder cumplir precisamente ese procedimiento que ya esté accionado. Mientras nosotros tengamos del conocimiento de que el demandado se encuentra en otro estado o en otra región, nosotros podemos solicitar, se puede solicitar el auxilio a través del juzgado para que a través de ellos se pueda realizar la prueba de ADN o el procedimiento de la persona que ya no está en el lugar. Ahora bien, ¿qué pasa? Me dice también si un padre se va y regresa y vuelve cuando ya es mayor de edad. Bueno, estamos hablando de ya más de 18 años, ¿no? ¿Se puede exigir algo? Sí es viable. O sea, regresamos en la misma tesitura. Aún siendo mayor de edad, 18 años en adelante, tú puedes todavía solicitar el reconocimiento de tu paternidad o solicitar el pago de una pensión alimenticia a tu padre, sí es viable. Mientras te encuentres en esas hipótesis de que estés estudiando, de que estés todavía en esa tesitura de que tus estudios no se hayan interrumpido, que sean continuos, es viable. Ahora, algo muy interesante, es precisamente a donde quería yo llegar. La pensión alimenticia puede ser solicitada de manera retroactiva, única y exclusivamente cuando se da la pensión, y aquí tengo yo una tesis precisamente que emite la primera sala. Les voy a dar por ahí el rubro de la tesis, es alimentos. La pensión alimenticia derivada de una sentencia de reconocimiento de paternidad debe ser retroactiva al momento del nacimiento del menor. Ahí está la respuesta. Precisamente esto es una tesis de la 10ª época que nos las emite la primera sala de la Suprema Corte, y el rubro es así: alimentos. La pensión alimenticia derivada de una sentencia de reconocimiento de paternidad debe de ser retroactiva al momento del nacimiento del menor. Aquí vamos bajo esta premisa. La primera sala de la Suprema Corte estima que la pensión alimenticia derivada de una sentencia de reconocimiento de paternidad debe retrotraerse al instante en que nació la obligación misma. Esto es, al en que se generó el vínculo, y que es precisamente el nacimiento del menor, porque la sentencia únicamente declara un hecho que tuvo su origen en el nacimiento del menor, y por tanto esta premisa debe tenerla en cuenta el juzgador al determinar el momento a partir del cual se deben los alimentos derivados del reconocimiento judicial de la paternidad. Precisamente aquí es viable ello, ¿no? Cuando nosotros demandamos la acción de reconocimiento de paternidad, no podemos nosotros demandar el pago de una pensión de entrada o de una pensión provisional. Nos las van a negar porque no estás acreditando ese parentesco, ese vínculo paterno-materno-filial. Pero una vez acreditado ello y siendo condenado al reconocimiento de él, o ya teniendo el reconocimiento del padre, sí es viable en este caso. Pero las pensiones retroactivas única y exclusivamente las podemos solicitar que se hagan viables desde el escrito inicial de la demanda de acción de reconocimiento de paternidad. Desde allá debemos de solicitar que se dé el pago de una pensión de manera retroactiva para que se pueda computar desde el momento del nacimiento del menor hasta la etapa en que haya sido condenado, digamos. Esto se da más en cuestiones de 1 año, 2 años, 3, 4, 5, 6, 7, 8 años, niños, pero no escapa también que tú la puedas hacer viable aún teniendo la mayoría de edad y demandando esta parte y solicitando el pago de la pensión de manera retroactiva. Y aquí está esta tesis de la primera sala nos deja claro precisamente: la pensión derivada de una sentencia de reconocimiento de paternidad debe de ser retroactiva al momento del nacimiento del menor. Ahí está, es viable. Perfecto.
Perfecto, maestro, muy bien. Pues hasta este momento son las últimas, bueno, la última pregunta que recibimos por aquí, maestro. No sé si todavía quiere usted comentar algo relativo a al tema principal. Claro, vamos a concluir, digamos, a finalizar. Precisamente el artículo 401 del Código Civil nos refiere que las acciones de investigación de paternidad o maternidad solo pueden intentarse en vida de los padres. Deben estar vivos, en vida de los padres, para que nosotros la podamos solicitar o la podamos realizar. Es algo con lo que sí quiero ahí puntualizar en esa parte. Y bueno, ¿qué podríamos decir que es sumamente interesante de los juicios de reconocimiento de paternidad? Precisamente lo que acabábamos de comentar y va a relación con algunas preguntas que hubo ahí, que precisamente sí es viable el solicitar eso, el pago de una pensión alimenticia de manera retroactiva y ya está, pues digamos, para esto sí hay criterios, desde el nacimiento del menor, que es desde donde se da y nace esa obligación alimentaria, porque no es precisamente desde el día en que yo te solicité a través de una demanda el pago de mi pensión, ¿no? Se tiene que retrotraer esa obligación, ¿para qué? Para que se respete un principio de equidad, para que se respete un principio de interés superior del menor y para que no haya una discriminación en este sentido. Entonces vamos a solicitarla desde ese momento. Es viable que se haga válida, pero desde el escrito inicial de demanda, desde allá. La pensión provisional, sí hay quienes la solicitan y muchos la piden, prácticamente esa no te la van a conceder, se desecha, porque no lo estás acreditando en tal sentido. Pero por lo demás sí es viable hacerlo, es esta parte, digamos. Entonces es parte, digamos, de la función que tiene ello. Y más allá de solicitar, digamos, una pensión de alimentos para un hijo, que es bueno y que es viable y que cumpla con la obligación alimentaria, porque precisamente el código nos impone tanto derechos como obligaciones cuando ejercemos la paternidad, ¿no? Cuando se ejerce la maternidad. ¿Por qué? Porque es una dualidad. Qué bonito es decir, yo tengo derecho, ¿no? Como dicen, yo quiero ver a mi hijo, yo quiero estar con él, yo quiero convivir con él, no me permite verlo la mamá, no me permite estar con él, pero has cumplido también con tu obligación que tienes de padre. O sea, has cumplido con todas tus obligaciones que tienes inherentes a ello. Ahí es una dualidad, cumplir los derechos y cumplir obligaciones para que puedas tú exigir o solicitar algo. Y recalco, aclaro, aquí lo más interesante es que todos estos derechos nacen precisamente del menor. De él va derivado todos estos derechos. Y es algo sumamente interesante en este sentido, no solo cuando les había yo comentado del artículo 402 del Código Civil, donde nos dice que el hijo reconocido por el padre o por la madre o por ambos tiene derecho a llevar el apellido, a ser alimentado por el padre o a percibir la porción hereditaria. Considero que algo que es sumamente interesante es esta fracción primera, a llevar el apellido del que lo reconoce. ¿Por qué? Porque así vas a hacer viable un atributo de la personalidad. Vas a hacer viable también no solamente ello, sino tener derecho a una identidad, derecho a tener tu origen genético, derecho a conocer quiénes son tus padres e identificarte. Considero que más allá de una pensión alimenticia y más allá de en su momento de acreditarte una porción hereditaria, es un derecho sumamente interesante que los menores de edad tienen. Primero, el derecho a solicitar. Segundo, a recibir información sobre su origen e identidad de sus padres y a conocer su origen genético. Por eso precisamente es responsabilidad del Estado velar por qué, por el principio del interés superior del niño, y eso está establecido en nuestro artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Lo tenemos también establecido en nuestro artículo 3, 6 y 8 de la Convención de los Derechos del Niño y en el 22 de la Ley para la Protección de los Niños, Niñas y Adolescentes. En conclusión, estos derechos nacen o subyacen del menor, y algo que yo quiero recalcar o para mí es sumamente interesante es tener ese derecho, ese origen, a esa identidad, a conocer a tus padres, más allá de cuestiones económicas, más allá de una herencia o más allá de alimentos, es el derecho a esa dignidad humana, el derecho a ese derecho humano de conocer tu identidad y también obviamente hacer viable ese derecho humano a recibir alimentos. Entonces, es como algo que yo quería, digamos, cerrar la participación acá, que eso es lo más interesante para mí, ese derecho a ese origen y a esa identidad. Entonces, es así, no sé si haya por ahí alguna pregunta más, algún comentario por parte de usted, maestro.
No hay ningún comentario. Bueno, déjame ver, maestro, déjame revisar los comentarios. Solamente por aquí comenta Ramos Ramírez, dice gracias, me imagino por el tema que se está comentando. Gracias. Una alumna de la UAPO. Ah, perfecto, universitaria. Es de la UAPO. Muchas gracias. Muchas gracias por estar por aquí con nosotros, Ramos Ramírez. No hay ninguna otra pregunta, maestro. No sé si quisieras hacer un comentario final ya para concluir esta opinión académica. Claro que sí. Pues bueno, externarles el agradecimiento a Opinión Académica por haberme hecho la invitación para estar aquí con ustedes, compartiendo, ¿no? Algunas partes de nuestro desempeño de la abogacía, de la profesión, y sobre todo compartir, ¿no? Que el enseñar o el dar clases, pues es algo muy noble, ¿no? Donde nosotros también contribuimos con la formación educativa, formamos parte para contribuir con la educación de los alumnos, forjarlos para el derecho, precisamente, para ejercer la profesión en el ámbito que ellos quieran desarrollarlo. Darles las gracias a ustedes por este espacio que me brindaron para estar, y darle las gracias también a todos y cada uno de los que se conectaron por su tiempo y por estarnos siguiendo acá. Y bueno, cuando en algún momento tengan alguna situación o algún contexto así, pues ya saben, ¿no? ¿Qué hacer o qué realizar? Pues precisamente es eso, ¿no? Cuando alguien no quiere reconocer precisamente a su hijo, al menor, ¿qué podemos hacer? Ok, entonces tendríamos nosotros que accionar a través de una acción de investigación de paternidad, una acción de reconocimiento de paternidad ante un órgano jurisdiccional, para que en auxilio del órgano jurisdiccional o del Estado sea obligado a hacer el reconocimiento de su hijo, o pueda que también mediante un convenio él haga el reconocimiento del menor, y a partir de ello, pues bueno, colmar esa parte que es esencial de los menores, tener un origen, una identidad, conocer quiénes son sus padres, y luego, como consecuencia de ello, pues precisamente todo lo que nos da el artículo 402, ¿no? Derecho a alimentos, derecho a un apellido, derecho a un nombre, y también el derecho en su momento a una porción hereditaria, ¿no? Básicamente serían los efectos del reconocimiento de un menor, ¿no? Lo que tenemos englobado en esa parte. ¿Y cuál es su prueba idónea? Su prueba esencial siempre, una prueba de ADN. ¿Quién es el idóneo en llevar a cabo esto? Precisamente el idóneo es un químico biólogo molecular. Ese es el perito idóneo, un químico biólogo molecular, para que lleve el desahogo de la prueba de ADN. Y puntualizar en esta parte, es algo que muchos preguntan, ¿no? ¿Qué pasa si yo como padre no voy y no me presento? O como presunto padre no voy y no quiero ir y no me hago la prueba. Pues te van a condenar al reconocimiento del menor. Así en esa parte va a hacerse, te va a condenar. Ahora bien, por las cuestiones de gastos, ¿no? Que la prueba de ADN sí es cara, digamos, hay que ser en esa parte, sí eroga una cantidad de dinero. Solicitar un perito oficial del Estado durante el procedimiento para que sea llevado a cabo. Y bueno, rematar ahí que las acciones de investigación de paternidad solo pueden intentarse en vida de los padres. Perfecto, maestro. Muy, muy, muy bien. Muy interesante tema y muy seguramente, bueno, hay un adagio por ahí que se dice que entre más conocemos el derecho, más dudas surgen. Claro. Sin duda de este tema seguramente van a tener algunas otras dudas también. Y bueno, los invitamos a que hagan sus comentarios en Opinión Académica. Por ahí vamos a mandar o vamos a publicar en las siguientes emisiones un correo electrónico para alguna duda, algún comentario que quieran hacer, lo hagan libremente en este espacio que es de todos los abogados, abogadas, juristas, catedráticos, catedráticas, estudiantes, en fin, es un espacio libre y un espacio plural. Y también, maestro, bueno, reconocerlo, que de alguna u otra manera todos los seres humanos pues no somos perfectos, y que continuamente estamos buscando la perfección. Podemos equivocarnos, obviamente, inclusive los académicos podemos equivocarnos también, somos susceptibles de estar aprendiendo día a día, nos estamos llenando de más conocimiento, y nunca es posible decir yo lo sé todo, ¿no? Siempre va a haber cosas que vamos a ir aprendiendo en el camino, pero bueno, espacios como este, maestro, y opiniones como la de usted, maestro Gilberto, se reconocen realmente porque ayudan,
porque aportan a la humanidad, a la sociedad, pues elementos intelectuales, elementos que a través del derecho pueden ser ocupados para que se forme una sociedad más justa y menos desigual, ¿no? Y respecto del tema muy importante que usted planteó el día de hoy, maestro, me parece que el reconocimiento de los hijos, el reconocimiento de las hijas, en todos los casos, debería ser siempre voluntario y además por amor. Me parece que no debería existir pues son procesos que a veces son bastante complejos y un poco engorrosos. Me parece que el reconocimiento, insisto, de los hijos y de las hijas debería ser por parte de los padres de manera voluntaria y por amor. Ningún ser humano debería estar solo o sola. Todos los seres humanos deberían de tener siempre el apoyo, y qué mejor el apoyo de sus padres, en el caso de los menores. Maestro Gilberto, solamente me resta agradecerte y reconocerte también por compartir tus conocimientos. Hoy en día casi nadie regala conocimientos, ¿no? Te venden los conocimientos, y gracias a ti, maestro, que nos das esta oportunidad de escucharte, de aprender de ti, y obviamente que nos exige a nosotros también como catedráticos, como profesores, prepararnos cada día mejor, conocer cada día mejor el derecho y, bueno, obviamente dar opiniones que sean fructíferas para el desarrollo de la sociedad. Así que, maestro, no me queda más que agradecerte, reconocerte y, bueno, decirte que este espacio es tuyo también, y que ojalá un poco más adelante podamos volvernos a poner de acuerdo para que puedas platicar con nosotros otro tema. Comento antes de ya terminar esta opinión académica, maestro, esta opinión tuya, este tema tuyo, fue ahora sí que el último de este año 2020. A partir de esta fecha vamos a tener un receso en opinión académica, y en los primeros días de enero vamos a retomar nuevamente opinión académica con otros profesores y profesoras también. Así que doble reconocimiento, maestro, porque contigo cerramos este año, y esperamos obviamente para todos nuestros amigos, nuestras amigas, a los profesores, profesoras, que tengan una feliz Navidad en medio de esta incertidumbre que está viviendo la humanidad, pero les deseamos de todo corazón que tengan una feliz Navidad y obviamente un próspero año nuevo. Maestro, de mi parte sería todo. Creo que por aquí hay algunos comentarios, si me permites leerlos para que no se queden ahí en el aire. ¿Te parece, sí, maestro? Sí, adelante, por favor. Perfecto. Dice por aquí Pati Montaño, gracias a los dos por compartir sus conocimientos con nosotros. Gracias a ti, Pati, por estar presente, te lo agradecemos de todo corazón. Está la maestra María del Carmen. Maestra, muchas gracias por estar con nosotros. Dice, continuamos agradeciendo Opinión Académica por este espacio, sin duda una gran aportación a la sociedad y a los diversos fenómenos sociales. Gracias a ti, maestra, también porque compartiste tus conocimientos con nosotros. Esperemos también que para el próximo año estés nuevamente aquí en Opinión Académica. Maestra Carmen, que también es tu espacio. Paola García dice, muchas gracias por compartir sus conocimientos, maestros. Muchas gracias a ti, Paola, por estar aquí hoy, por estar aprendiendo y por estar enseñándonos también a través de tus mensajes. Y dice Paola García, así es, maestro Rolando, es de humanos equivocarnos, lo mejor es reconocer el error y modificar para ser mejores personas. Totalmente de acuerdo contigo, Paola García. Maestro, de mi parte sería todo. No sé si quieres tú concluir te cedo los micrófonos para que cierres esta emisión de Opinión Académica, y cerraríamos este programa con tus palabras y tu mensaje. Muchas gracias, maestro. Adelante. Muchísimas gracias. Gracias a todos y cada uno de ustedes por haber estado aquí con nosotros esta noche, por habernos brindado su valioso tiempo, por estar siguiéndonos en esta transmisión, y el reconocimiento amplio para usted, maestro, por esta noble labor que está usted aquí realizando, y para todos los que están aquí también, que haya mucho éxito en Opinión Académica,
que siga adelante con el proyecto, lo felicito ampliamente y bueno, desearles a todos y cada uno de ustedes que tengan una excelente Navidad, que tengan un excelente año nuevo, que sea un año muy próspero, que haya mucha salud, siempre eso es lo más valioso. Y algo que yo siempre trato de comentarle a mis alumnos, ¿no? Cuando concluyo con ellos una clase, un ciclo, una materia, yo siempre les comento a ellos que el derecho es dinámico, el derecho va cambiando y el derecho va evolucionando. Y bueno, las grandes verdades del hoy quizás sean las grandes mentiras del mañana en un futuro. ¿Por qué? Porque el derecho tiene que adecuarse y evolucionarse a un contexto, ¿no? A cada época, en cada momento, y así va evolucionando el derecho también. Pero algo muy importante, yo siempre les digo a mis alumnos, yo sigo siendo un estudiante de derecho, así como ustedes, porque todos los días adquirimos conocimientos nuevos, todos los días aprendemos algo nuevo y nunca vamos a dejar de ser eso, de ser estudiantes de derecho. Sigo siendo un estudiante de derecho como todos ustedes y día a día tratamos de adquirir más conocimientos para tener algo muy interesante, el compartir, porque el conocimiento tiene que circular, tiene que compartirse. ¿De qué sirve acumular si yo no lo comparto? Creo que un objetivo de adquirir conocimientos y algo que es muy valioso, como usted dice, hoy en día no cualquiera quiere regalar el conocimiento, ¿no? Pero yo creo que algo muy valioso que hacemos de corazón los maestros es compartir lo que sabemos, compartir nuestras experiencias o lo poco de conocimientos que tenemos, lo vamos compartiendo y vamos circulando ese conocimiento. Entonces, que aprendamos todos los días algo nuevo, pero por favor, compartir nuestros conocimientos con los demás. Entonces, hacer ello, invitarlos a hacer ello, a estar estudiando constantemente, a prepararnos. Y bueno, pues que tengan una excelente Navidad y un excelente Año Nuevo 2020 con mucha salud. Y pues nos estamos viendo más adelante, maestro, en otra emisión que usted tenga el honor de invitarnos aquí. Claro que sí. Bueno, pues feliz Navidad, feliz año 2021. Un fuerte abrazo, maestro, a la distancia. Un fuerte abrazo también a todos los que nos escribieron, los que estuvieron aquí presentes. Estamos en comunicación y nos vemos hasta la próxima. Muchas gracias, maestro. Buenas noches. Buenas noches, hasta la próxima.